Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? ¿Todos me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, van a tener el placer de tener una clase conmigo el día de hoy. Che, alguna risa por ahí, fue un chiste, ¿no? Me río, profesor, me río. Bueno, según mi experiencia, vamos a esperar un ratito. Estamos 66 y habíamos llegado normalmente a 89, 100, 104. Esperamos unos 5 minutos, pero tenemos listo como para empezar la clase. Listo. Empezamos a conversar un poquito el tema. Entiendo que todos me escuchan bien, ya probamos hoy el audio, la parte auditiva. Vamos a dar documentos comerciales. Ustedes lo estuvieron viendo con el profesor Moriena. Hicimos un cambio de las comisiones con la idea de que él les pueda mostrar a las dos comisiones visualmente el trabajo que hizo sobre los documentos. Esto que ustedes ven en pantalla es de la guía de trabajos prácticos. Página 31. Página 31. Yo insisto, y lo dije en la otra comisión, los documentos comerciales son importantes no solamente para esto que estamos viendo ahora, que es algo que tenemos que transmitirles, sino en la vida cotidiana inclusive, y ni hablar cuando ustedes tengan que desarrollar su trabajo profesional, cuando se reciban, les va a ahorrar mucho conocer todo esto y a lo largo de lo que tienen que ir haciendo y las materias que van a ir viendo, esto es importante. Estoy seguro que ya lo vieron también. Vamos a hacer un repaso y vamos a ir recalando sobre lo que haya dudas. El que tiene alguna duda o quiere aclarar algo, me para, me dice y nos detenemos a clarificar todo. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Bueno, nosotros tenemos acá en la página 31, les decía, el ejercicio 13, vamos a empezar con ese. Hay en la fila donde dice concepto, están detallados el nombre de los documentos comerciales y en la columna está una breve descripción de qué se trata, qué contenido tiene. Entonces, tenemos, y vamos a ir viendo uno por uno, nota de pedido, remito, ticket, nota de débito, nota de crédito, resumen de cuenta, factura, nota de crédito bancaria, recibo y pagaré. Les aclaro, muchos de estos documentos son legalmente exigibles. Típico caso, la factura, el remito y, entre otras cosas, la factura, por ejemplo, no solamente tiene algo de importancia para usted, que es el detalle de lo que es objeto de compra-venta, con las características, toda la cantidad, sino también es de exigencia legal porque tiene la inmediata definición de los impuestos que hay que pagar a partir de esa transacción. O sea, eso hace que sea exigible legalmente. Recording has stopped. Entonces, tenemos, por ejemplo, nota de pedido. Empezamos con lo que es la nota de pedido. Hay que ver las implicancias legales
que tiene cada uno en el ámbito en que se ocupa también, no solamente la exigencia legal que puede haber. Después le voy a dar un ejemplo que le di en la comisión de ayer a los chicos, pero vamos a ver este caso. Nota de pedido, y acá dice concepto, solicitud de pedido de mercadería. Después veremos cuál se corresponde con cuál. Acá es coincidencia, el primero está también en el primer lugar de concepto. La nota de pedido es cuando un cliente solicita mercadería a un proveedor y la nota de pedido compromete a las dos partes. Entonces, va la simulación para que ustedes entiendan. Si yo soy un cliente y hice una nota de pedido que fehacientemente le llegó a mi proveedor, quedo a la espera de recibir esa mercadería que solicité, y a veces tiene importancia de mayor grado. Por ejemplo, si no recibo eso, se me para la producción. Es un ejemplo para que ustedes entiendan que todos estos documentos tienen mucha importancia en cómo se ocupan y el contenido y la esencia de lo que es cada uno de estos documentos. Un archivo que quería compartir con ustedes, y me gustaría arrancar la clase preguntándole a ustedes si les quedó alguna duda de la clase pasada de documentos comerciales que dieron con el profe Scholler. Hola, profe Moriena. Hola. Hola, no, yo tenía prendido el micrófono, profesor, acá apago. Bueno, listo, porque se le escuchaba a Moriena. Continúo entonces. Si yo soy un cliente y le solicito a través de una nota de pedido a mi proveedor, siempre que explico esto hago la simulación de las situaciones porque eso ayuda a interpretar más. Si mi producción depende de que me llegue esa mercadería o no, y el proveedor dice, está bien, pero no tengo nada en firme. No, sí, tenés, porque yo te mandé a través de tu mail una nota de pedido discriminando, y que es la manera en que nosotros trabajamos. Entonces, el que es proveedor tiene el compromiso de cumplir con eso. Caso contrario, hará alguna aclaración de que no puede enviarlo o lo que sea, pero compromete a las dos partes. Y tanto es así que inclusive legalmente hay muchas veces que instituciones de recaudación del Estado provincial o nacional hasta quieren tomar la nota de pedido como un contrato y quieren hacer gravámenes para... Bueno, no les quiero complicar tanto, pero es un documento que es importante. Y ahí se dan cuenta de la importancia. O al revés, si el proveedor envía y el cliente dice, no, pero esto yo no necesito o no quiero. No, mirá, acá tengo la nota de pedido que vos me enviaste por fecha tal. Por eso también la comunicación tiene que ser fehaciente con algo como es, por ejemplo, el correo electrónico oficial de cada una de las partes. Entonces, de manera más sencilla, para simplificar, después de haber dado un ejemplo y explicado, la nota de pedido es una solicitud de un pedido de mercadería. Esto también les quiero aclarar, chicos. Nosotros cuando estamos en el examen le pedimos que, si bien entendemos que el espíritu o la esencia de cada uno de los documentos, ustedes lo entienden, lo expresen de manera lo más sencilla posible. Y con el segundo documento yo les voy a dar un ejemplo de fantasía, pero que me tocó vivir muchas veces, corregir. Ponemos, por ejemplo, explique qué es un remito. Y leemos cosas en las contestaciones como, por ejemplo, es cuando yo, por ejemplo, que voy y compro una mercadería y la pago a crédito, y todo un poema muy lindo, muy largo así, pero no, chicos, si se les pregunta qué es remito o ustedes lo tienen que explicar, detalle de mercadería entregada, listo. En lo que es entender el remito, por ahí se debe hacer una explicación un poquito más extensa desde el lado académico, o lo podemos conversar porque hay muchas alternativas que se dan,
pero a los efectos de que ustedes como alumnos al rendir nos transmitan que saben lo que es, con la sencillez con que está detallada acá ya es suficiente. Entonces, remito, detalle de mercaderías entregadas al comprador. Hago la analogía, así cuando ustedes se van a pagar, y ya me adelanto a comentarles lo que es el recibo. Cuando alguien va a pagar algo, entrega dinero, eso es algo importante y tiene que quedar una constancia de ese dinero entregado. Entonces el cobrador emite un recibo y le entrega el original, confirma en original a el cliente que realizó el pago. Con las mercaderías ocurre lo mismo. Entonces, cuando se entregan mercaderías que tienen un valor, que es algo importante, el que recibió las mercaderías tiene que firmar que entregó, tiene que quedar constancia de esa entrega. Eso es el remito. Entonces, el remito hace referencia a detalles de mercadería entregada y hay en muchos de todos estos documentos duplicado, triplicado, depende de cómo se organiza cada institución, cada organización o la necesidad que hay para el sistema. Con el tema del remito hay una discusión si es el original o el duplicado, el que le queda al cliente, lo que sea. Lo concreto es que el cliente tiene que firmar y el que entregó la mercadería tiene que llevar ya sea el original o el duplicado, pero con la firma en original. La firma del cliente que recibió la mercadería tiene que estar en original. Y acá las mismas instituciones públicas hicieron una variación rara en eso porque solicitan tener el remito original y en realidad el original tiene que llevar quien entregó la mercadería. Es como que el que entregó el dinero queda con el recibo original. Pero bueno, lo importante es que el que entregó la mercadería quede con el remito, pero con firma original. Vamos a lo siguiente, ticket. Esta es una denominación que es una simplificación, hace referencia más al tamaño, al tipo de comprobante en su tamaño, en su característica, es algo ágil, más rápido. El ejemplo que yo ponía es si ustedes se van a comprar combustible, por ejemplo, le entregan un ticket, pero inclusive ese ticket puede ser ticket factura A, simplemente que es un papelito, llamémosle así, no tan extenso y que detalla el combustible comprado y todo, pero se puede acreditar el IVA porque puede ser factura o consumidor final, puede ser también, pero se llama ticket por la forma más que nada, pero cumple todos los requisitos de una factura. Voy a saltear y voy a ir justamente a factura. La factura es de exigencia obligatoria para la legalidad. Es algo que perfecciona la compra-venta y como ya les adelanté hoy, tiene un minucioso detalle de todo lo que interesa en todo lo que está comprometido en esa compra-venta. Tiene las cantidades, la característica, el precio de cada uno, bien discriminado el impuesto y estamos haciendo en alguna medida un repaso, pero visualmente lo que es una factura, ustedes lo vieron también con el profesor Morien ayer en el trabajo que él les presentó y que ahora les está presentando a la otra comisión donde yo ya vi esto ayer. Es de exigencia legal, tanto la factura y hoy por hoy el remito también, hace muchos años atrás no era exigible, pero hoy es exigible legalmente. Les reitero, chicos, el que tiene alguna duda o algo que quiere detenerse a aclarar o consultar, estamos para eso, así que me avisan y listo, lo vemos. La factura tiene todos los datos necesarios. El meme en las redes sociales que el profesor se pregunta y responde, pero bueno, en algún momento te sentirás con la confianza de hablar. La idea, profesor, ahí se está escuchando su... Me esperan un ratito, chicos, vamos a esperar que salga el audio de fondo.
Ahí estamos. Bueno, entonces decía que la factura no solamente contiene todos esos datos que les había comentado de la mercadería, objeto de la transacción, sino también todos los datos del comprador y del vendedor, y tiene bien discriminado lo que son los impuestos que se generan a partir de esa transacción. Es de exigencia legal, al igual que el remito. Continuamos entonces con la nota de débito. La nota de débito, la palabra es bastante elocuente. Se debita una determinada cantidad en una cuenta. Y acá quiero que entiendan, generalmente cuando se hace un retiro en cuenta corriente o se trabaja de esa manera entre un proveedor y un cliente, la cuenta siempre está en rojo porque va acumulando deuda de la mercadería que va retirando. Lo más usual, pero eso depende de los volúmenes a negociar, del tipo de mercadería, la transacción, todo eso es un acuerdo entre proveedor y cliente. Pero tomemos el caso más común de que pueda haber acá en cualquier transacción, mensualmente. Entonces, el cliente va retirando mensualmente mercadería hasta el límite que está establecido entre ellos, acordado, y la cuenta en rojo va aumentando. Cuando llega el mes, se hace un cierre de la cuenta, se determina el monto de deuda y ahí es donde aparece el resumen de cuenta. O sea, se hace un resumen de todo lo retirado en el mes, con los costos, con todo lo que corresponde cargar, y eso se le envía al cliente. Como normalmente hay un tiempo para procesar eso, se suele establecer un periodo breve de tiempo para que se haga ese proceso y después tiene que aparecer el pago del cliente. Supongamos que sea a los 15 días de entregado el resumen de cuenta. Si, por ejemplo, el cliente se atrasa en traer el pago ese, que es aceptado, por ejemplo, un cheque a 15 días, 30 días o como hayan acordado, ¿qué va a decir el proveedor? Va a decir, a mí me cuesta dinero soportar esa cantidad de dinero que tengo que cobrar y no estoy recibiendo de mi cliente. Entonces yo le voy a cargar con intereses a su cuenta corriente. Eso es un débito que se hace en esa cuenta y es algo justificado y es legal. Ahora, hay que informar y hay que hacer un documento que refleje esa acción. Entonces se realiza una nota de débito donde se debita un determinado monto en la cuenta que ya estaba negativo y ese negativo aumenta por el débito que se le hace. En este ejemplo que les puse sería por intereses porque el pago tardó más de lo acordado. Eso es una nota de débito, se debita en la cuenta corriente. Y la aclaración que les hice viene a cuento de que es más fácil de entender cuando hablamos de una cuenta corriente donde siempre está en negativo y con el débito queda más en negativo. Porque si hablan de alguna que está en cero o que tiene algún haber, simplemente disminuiría el monto positivo que tiene a favor, pero eso es más raro. Cuando se debita, entonces, es como que se le carga más negativamente, o sea, con algún cargo a una cuenta. La nota de crédito, podemos decir que es lo contrario. La nota de crédito es algo que queda a favor del cliente. En el ejemplo que les estoy dando, si el cliente compró mercadería, le hicieron el débito de todo eso y quedó todo en rojo con toda esa deuda y devuelve parte de esa mercadería. No le devuelven el dinero, encima puede que no haya pagado todavía, seguramente. Entonces se le acredita, o sea, se pone a favor del cliente y esa deuda o ese monto en rojo de la cuenta corriente disminuye.
Entonces, con la nota de crédito disminuye, pero queda constancia con esa nota y queda informado tanto el cliente como quedan en los registros del proveedor de que esa cuenta ha disminuido su monto negativo. Resumen de cuenta, ya les expliqué lo que es. Hay una expresión que quedó de aquel entonces que por ahí puede ser que todavía lo escuchen. Se suele decir, dame un corte de hoja, porque antes se imprimía todos los movimientos de la cuenta con los montos, con la deuda total, y esa impresión se cortaba la hoja de formulario continuo de la impresora y se le enviaba o por correo, como sea, se le hacía llegar al cliente. De ahí quedó la costumbre de decir dame un corte de hoja. Por ahí, extrañamente, o algunos más viejitos todavía ocupan esa expresión. Pero resumen de cuenta es bastante elocuente el nombre y todo. Es dejar bien establecido cuánto es el monto que adeuda, o sea, hacer un resumen de la cuenta corriente para que quede bien clarificado cuál es la deuda que mantiene ese cliente. La factura ya explicamos y ahora dice, bueno, nota de crédito bancaria. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un depósito al banco en su cuenta corriente, hay una acreditación de un dinero y tiene que haber una constancia. Generalmente le dan un ticket sellado y firmado, aunque sea con media firma del cajero, lo cual le da autenticidad y legalidad. O puede ser que hayan tomado un préstamo y se le acredita en la cuenta corriente o en la caja ahorro, lo que sea. Eso es en el banco, por eso dice nota de crédito bancaria, pero es un dinero que se acredita en la cuenta. Ahora, recibo, ya lo vimos. El recibo es cuando se realiza un pago, hay movimiento de dinero, entonces el que pagó con dinero, el que entregó el dinero por el motivo que sea, que puede ser un adelanto o lo que sea, entrega el dinero, pero tiene que recibir una constancia de haber entregado ese dinero. Así se genera el recibo. Ahora, el recibo suele tener, hay muchas organizaciones que trabajan con cobradores y tiene otra implicancia más. Entonces, sí o sí el que entrega el dinero se queda con el recibo original y con la firma del cobrador en original. Y suele haber original y duplicado. El duplicado queda en poder del cobrador. Hay veces que se hace triplicado, hasta cuadruplicado inclusive, pero depende de cómo se organice cada uno. En el caso del cobrador, el recibo duplicado o el triplicado, si tiene que entregar a la organización el duplicado, ya sea el duplicado o el triplicado, le queda para constancia de la liquidación de su comisión. Pero depende de cómo organice cada institución o cada organización, si hay recibo duplicado, triplicado o lo que sea. Pagaré. El pagaré es un compromiso de pago. Es una manera donde queda comprometida una persona a realizar un pago por el motivo que sea. Por el motivo que sea, pero es tan simple como decir es un compromiso de pago. Nosotros hicimos con este ejercicio un repaso de estos documentos comerciales que tenemos en la fila de arriba. Ustedes ven que el concepto está desarrollado en la columna. Entonces, la idea de este ejercicio, ustedes van leyendo, ya saben de qué se trata y después van haciendo un tilde, una cruz o lo que sea en el casillero que le corresponde a cada uno y según las coordenadas va a estar bien definido el ejercicio. Por ejemplo, dice detalle de mercaderías entregada al cobrador. Y bueno, acá corresponde remito y harán ahí donde se cruzan las... Hola. Hay alguna. Hola.
¿Hay alguna interferencia? Hola. ¿Me escuchan bien, chicos? Porque hubo una interferencia auditiva ahora. ¿Sí se escucha, profe? Bueno, consulta. ¿Alguien tiene alguna duda de estos documentos que vimos hasta ahora? Si no hay duda, continúo con el otro ejercicio, pero les comentaba, esta es una parte de los documentos comerciales y tienen la importancia de que dejan constancia de cada acción que se lleva a cabo. Y yo les quiero dar otros ejemplos, porque ya vimos que algunos son exigidos según normativas legales y otros no. Les voy a poner un ejemplo que le di ayer a los chicos de la otra comisión. Constancia de acidez de la pasta de fecha 25, el 03 del 21, por ejemplo. Y eso, en la organización de una empresa que produce papel, por ahí puede ser importante y seguramente que la ocupa solamente esa empresa o otras similares, pero no es algo de uso cotidiano que nosotros estemos familiarizados con eso. Pero si esa organización hace un documento de ese tipo, que ahora les voy a explicar el sentido, les sirven a ellos y para su organización, y es algo que tiene una validez y una importancia para el proceso que ellos están haciendo. Y a eso les quiero hacer referencia, sobre todo estos documentos y los que vamos a ver. Cuando nosotros veamos cursograma, donde tenemos que hacer una discriminación minuciosa de cómo se lleva a cabo un proceso, en cada parte en cada parte que se va desarrollando el proceso tenemos que dejar constancia de cómo se hizo. Porque están las responsabilidades de los sectores y las responsabilidades de las personas que intervienen en esos sectores. Y todo eso son a través de documentos como este o como el que les acabo de nombrar. Vamos a continuar con el ejemplo para que se entienda más. Vamos a suponer que hay una tanda de papel que sale mal y tiene problemas. Viene un cliente y le reclama a la empresa que fabrica el papel. Así, acá tuvimos problemas con este papel, se deshace o lo que sea. Entonces, los responsables del proceso van a decir, bueno, yo quiero ver todas las partes donde están anotados la acidez de las pastas y si hubo alguna variación o algo respecto de lo que es nuestra fabricación normal. Revisan todas las constancias de acidez de la pasta hasta que encuentran algo que estaba fuera de lo normal o lo que sea. Bueno, verán quién es responsable o por qué no avisó o lo que sea. O el responsable mismo puede decir, no, pero acá en la constancia de acidez de la pasta yo puse que había tal indicador y que eso, así que yo deslindo mis responsabilidades, yo cumplí. Entonces, se determina bien cómo se hizo el proceso, las responsabilidades de las áreas y de las personas. Entonces, estamos hablando de un proceso donde en cada parte del proceso, a través de un documento se deja una constancia de cómo se realizó y se puede rever y ajustar, cambiar o buscar responsabilidades si fuera necesario. Es un ejemplo. Entonces, tengan en cuenta, chicos, que cuando nosotros veamos cursograma, vamos a necesitar tener mínimamente un dominio de lo que son los documentos para entender cómo se va a llevar a cabo los procesos y cómo se van a registrar las acciones donde intervienen cada una de las áreas o de las personas responsables de esas áreas o que trabajan en esas áreas. Bueno, me voy a tomar un vaso de agua mientras espero unos 5 minutos o menos. Si alguien tiene una duda o quieren repasar o quieren preguntar algo, por lo menos de esto que acabamos de ver. Quedo a disposición, chicos. ¿Me escuchan? Bueno,
Entonces espero un ratito y después continúo. En todo caso, yo continuaré con el ejercicio 12 después. Espero un rato y empezamos. Estoy orgulloso de mis alumnos, no hay ninguna duda.
Bien, continuamos, chicos. Entiendo que se escucha bien, ¿no es cierto? Buena noticia. Continuamos con el ejercicio 12. Bueno, el ejercicio 12 es un relato de fantasía, digamos, pero algo que puede reflejar una realidad y que pone de manifiesto cómo se van necesitando los documentos comerciales. Entonces, decimos acá en el ejercicio 12, en la operación que se detalla abajo, se pide que se analice y se responda. ¿Qué comprobantes intervienen? ¿Quién los emite? ¿Cuántos ejemplares de cada uno de ellos se deben confeccionar? Esto les aclaro, depende de cómo se organice cada uno, la cantidad de copias que se hacen. Pero vamos a algo típico. La factura generalmente se hace original, duplicado y triplicado. Es lo usual. El original sí o sí lleva al cliente, se le envía al cliente. El duplicado queda en poder del que emitió y el otro para su contabilidad o lo que sea o se envía. Hoy por hoy es todo por mail, así que esto inclusive no tiene mucho sentido, pero sí lo que se hace inclusive está escrito original, duplicado y triplicado. Entonces, es relativo. Les ponía hace un rato el ejemplo de el recibo que emite un cobrador. Las organizaciones que tienen cobradores a veces hacen hasta el triplicado del recibo. El original sí o sí para el cliente, el duplicado ni bien lo reciben ya, ni bien lo tiene hecho ya envía al área de cobranzas y se registran en la organización, y el triplicado por ahí o el duplicado a veces queda en poder del cobrador para después liquidar su comisión y, bueno, tener un documento que respalde la cobranza que hizo. Entonces, es relativo eso de cuántos ejemplares se hace cada uno porque hay algo más o menos estándar, pero puede variar de acuerdo a cómo se organice cada organización lo determine de acuerdo a sus procesos. Vamos al relato entonces, dice. Primero lo voy a leer y después vamos a ir entendiendo parte por parte. Crónica Sociedad Anónima solicita a Sauce Viejo SRL mercaderías varias. Esta última envía las mercaderías solicitadas. En el momento de recibir las mercaderías, Crónica Sociedad Anónima abona en efectivo el valor del flete a su cargo. Acá les explico algo. Las empresas, las organizaciones muchas veces tienen tercerizado algunos servicios. El típico ejemplo es el servicio de entrega, la distribución o la entrega de los productos. Entonces el flete se le aclara al cliente que lo tiene que pagar a su cargo, pero que se trabaja con tal o cual empresa. Entonces, cuando recibe la mercadería que solicitó, tiene que abonar el flete por su lado. Es el ejemplo que estamos teniendo acá. A continuación dice, a los 10 días Crónica Sociedad Anónima hace la misma solicitud y Sauce Viejo SRL remite las mercaderías con las mismas condiciones del envío anterior. Luego la empresa compradora solicita un listado detallado de su deuda, que es remitido a los 2 días por la firma vendedora Sauce Viejo SRL. Voy a volver a hacer una aclaración acá cuando dice remitida, y hoy por hoy tal vez esos 2 días los tarde en hacer una elaboración y comprobar todo lo que realmente se retiró, si hay algunas diferencias o lo que sea, si están todos los pedidos cumplidos, en fin. Pero se envía por mail. Antes eran los 2 días que tardaba entre que se solicitaba o se mandaba al correo, se enviaba, todo eso no existe más. Ahora es por mail, que es algo fehaciente porque es el mail oficial de cada uno de los integrantes, de los que participan en este ejemplo de transacción comercial. Vamos a hacer el seguimiento del relato y vamos a ir viendo qué documentación respalda.
dice, Crónica Sociedad Anónima solicita a Sauce Viejo SRL mercaderías varias. A ver, algún valiente que me dice qué documento es este primero del que hablamos. Es muy sencillo. ¿Nota de pedido? Sí, solicitud de pedido o nota de pedido. En esencia es lo mismo. Y les quiero marcar, voy a aprovechar para hacerle una diferenciación porque hay otro documento que es similar, que es la nota de aprovisionamiento o solicitud de aprovisionamiento. Hasta la misma palabra da la sensación que corresponde, porque nosotros decimos solicitud de mercadería o nota de pedido, y sí, da la impresión de que una organización solicita a un proveedor y se compromete de esa manera. Ahora, vamos a suponer que estemos hablando de una organización donde hay un responsable del área de producción y nota que los insumos para realizar esa producción se están terminando. Entonces, y acá viene otro ejemplo de la importancia del documento y de la constancia que deja y del impacto que tiene. Si yo soy responsable del área de producción, no avisé nada, no pedí nada, o pedí verbalmente nomás, después se para la producción y me van a echar del trabajo. Y yo que voy a decir, no, pero yo le pedí a fulano. No, a ver, ¿dónde está la constancia de que vos pediste los insumos para que no se pare la producción? Entonces, en este ejemplo un poco forzado que les estoy dando, existe lo que se llama nota de aprovisionamiento o de reaprovisionamiento o lo que sea, es algo similar a eso, donde alguien encargado de un área que necesita insumos está dejando constancia que pide porque el stock ya está muy bajo y necesita no quedarse sin insumos para que la producción pueda continuar. Entonces, si nosotros decimos nota de reaprovisionamiento, estamos hablando de algo interno donde se solicita, sí, pero dentro de esa organización. Cuando decimos solicitud de pedido o nota de pedido, estamos hablando de la organización para afuera hacia un proveedor. Ven cómo van surgiendo todas las posibilidades que se dan y cómo estamos dando ejemplo de documentos que no son exigibles legalmente, como es el caso de la factura, pero que sí son importantes para el proceso que se da dentro de cada organización. Entonces, volviendo al caso sí, efectivamente, cuando decimos Crónica Sociedad Anónima solicita Sauce Viejo SRL mercaderías varias, efectivamente estamos haciendo una solicitud de pedido. Eso ya le compromete al comprador con lo que solicitó y al proveedor con lo que debe enviar y proveerle a su cliente. Es todo un compromiso que se establece con ese documento. Continúo. Esta última envía las mercaderías solicitadas. A ver, esta es silfa, chicos, esta es fácil. Envío mercadería. ¿Qué documento interviene? ¿Puede ser? ¿Qué? No escuché. Remito. Efectivamente, lo que me solicitaron, si yo soy el proveedor, organizo el envío, va con un flete y va con un remito, porque me tiene que quedar constancia de que mi cliente recibió lo que yo le envié y queda la constancia para los dos. En el remito también hay un detalle pormenorizado de la mercadería que se entrega y eso es importante. A veces por equivocación o lo que sea puede ir una mercadería que no corresponde o en el traslado se deteriora. Ejemplo, si ustedes compran a una empresa que vende materiales de construcción y llega a un lavatorio y está roto, ustedes van a decir, no, yo no lo acepto esto porque está roto. Y todas las otras mercaderías, todo lo otro sí te acepto. Entonces, ponen en el remito, no se acepta el lavabo por estar deteriorado, todo. Entonces, el remito refleja exactamente lo que ocurrió. Recibió todas las mercaderías, pero devolvió una porque estaba deteriorado. Clarifica todo. Un documento que deja constancia de lo que ocurrió.
Continúo entonces. En el momento de recibir la mercadería crónica, sociedad anónima abona en efectivo el valor del flete a su cargo. ¿Qué documento? ¿La factura? No, señor. Yo estoy pagando el flete. Un recibo. Un recibo porque yo estoy pagando. Obligadamente después, en alguna factura tiene que estar reflejado eso les aclaro. O el mismo encargado del flete. Denis tiene un amor propio impresionante. Denis tiene un amor propio impresionante, puso. ¿Qué puso? En imagen que dice, iba a publicar algo lindo, pero no tengo ganas de sacarme una foto. Chico, está risueño eso, pero tenemos que continuar con la clase. ¿Usted cree que le puede mutear igual, profe, al que tiene el micrófono abierto? ¿Lo puede silenciar? Claro, pero anda buscando a ver quién habla ahí y después tengo que esperar para que me aparezca por ahí y ver. Bueno, listo. Vamos a tenerle en cuenta a Denis y su lindo rostro. Pero ahora vamos a continuar con la clase. Bueno, tal cual. Continúo entonces. Les decía, en ese caso, si se hizo un pago por un servicio, en algún momento tiene que aparecer una factura, ya sea que lo envía la organización empresarial que realizó la venta o el mismo fletero en ese momento o después, pero si recibió un pago por un servicio que prestó, sí tiene que haber sí o sí una factura. Pero en este caso hacemos mención a el pago en sí, por eso dice abona en efectivo el valor del flete. Bueno, estamos hablando de un pago, entonces sí o sí estamos esperando que aparezca la palabra recibo. Quedó claro esta parte, ¿no? Porque no es que está mal decir factura también, pero yo le doy la plata, no me tiene que dar factura. Y ahí les quiero aclarar algo. La factura o el pago es independiente. La factura es independiente del pago. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las mercaderías que se compran a crédito. Hago una nota de pedido, me envían la mercadería y enseguida ya me mandan la factura, eso ya se factura. Después, esto es fantasía, pero para que entiendan, chicos, yo puedo ser un atorrante y no le pago, o le doy un cheque sin fondo, o lo que sea. Todo eso es otra parte de la transacción comercial que es el pago. Entonces es distinto el pago. Yo hasta puedo no pagar porque soy un atorrante, pero la factura se tiene que hacer sí o sí y es lo que al Estado le interesa porque de ahí se deducen los impuestos, por eso exigible legalmente. El pago o no es una cuestión entre particulares, ¿sí? Es algo similar, la orden de compra es algo similar. Hay otro instrumento, hay otro documento que también aprovecho y les comento, que es la solicitud de cotización. Se suele pedir a proveedores del mismo rubro cotizaciones y las cotizaciones se evalúan para establecer después una solicitud de pedido o orden de compra. Es lo mismo. Y cuando se evalúa, normalmente no se evalúa solamente el precio en un pedido de cotización, porque se piden varias cosas. Las características de cada una de las cosas que se va a comprar, el plazo de entrega, el plazo de pago, la manera de pagar. O sea, cuando se pide cotización en realidad y se evalúa en una planilla, puede haber un proveedor que tenga una muy buena mercadería y a muy buen precio, pero optamos por otro que por ahí tiene un precio un poco más elevado, pero me da muchos meses de dilación en el pago, entonces me conviene.
es algo que evalúa cada organización de acuerdo a su conveniencia. Eso se refleja en una planilla de cotización. Pero cuando ya se evaluó la planilla de cotización y se optó por un proveedor, o se le envía una solicitud de pedido, que ya lo compromete, o una orden de compra. Se ordena comprar eso que ya estaba presupuestado. Continuamos con esto, entonces, dice, a los 10 días, Crónica Sociedad Anónima hace la misma solicitud, o sea, acá se está reiterando. Remite las mercaderías con las mismas condiciones, vamos igual. Luego la empresa compradora solicita un listado detallado de su deuda. Esta parte donde hace una repetición de las acciones, en realidad es simplemente como para dejar demostrado que hay una relación comercial y que es algo que se repite, la acción de solicitar, comprar, todo, y eso va acumulando mercadería entregada por parte del proveedor y va acumulando deuda tomada por mercadería recibida por parte del cliente. Entonces, en algún momento el cliente tiene que saber cuánto debe, cuánto retiró y deben corroborar todos los detalles, que esté todo en coincidencia con lo que tienen ambos participantes de esa relación comercial. Entonces, solicita un listado detallado de su deuda y acá dice es remitido a los 2 días. Les recuerdo entonces que el caso del mail oficial de cada uno es algo fehaciente, o sea, si yo como proveedor le mando al mail de mi cliente, no puede desconocer que está informado de todo lo que yo le envíe a través de eso, es un correo, bueno, este caso del ejercicio 12, salvo que ustedes tengan alguna consulta, no da para mucho más, pero ustedes ven cómo vimos primero un cuadro donde tenemos los documentos y una pequeña descripción de qué se trata para que ustedes marquen lo que corresponde en los casilleros de la matriz. Y después con el relato de ficción, pero que refleja una transacción comercial, fueron saliendo algunas cosas como que no estaban ahí o que nos permite hacer un detalle de los documentos y cómo se ocupan. Ahora voy a hacer lo mismo que hace un rato, me voy a tomar un vasito de agua, voy a esperar si hay alguna duda y después continuamos con el siguiente ejercicio. Estamos yendo como si fuera de adelante para atrás, pero me parece que es una manera que nos sirve para ir conociendo los documentos. Bueno, esperamos un ratito. Si alguien tiene una duda, chicos, les reitero, quedo a disposición para ir aclarando. Profe, entonces en la última parte lo que se pide es un resumen de cuentas. Un resumen de cuenta, exactamente, sí, sí. Y en cuanto a la cantidad de documentos, ¿eso se pide una sola vez o las veces que sea necesario? Cada conjunto de mercadería que se solicita y se envía tiene sus documentos. Entonces, por ejemplo, nota de pedido de fecha tal y tiene 7, 10 o 25 artículos. Esos artículos se envían, tienen contenido, están contenidos en un remito, por otro lado están contenidos también en detalle y precio y todo en una factura, y cada vez que se hace un pedido se reitera todo eso porque de todo tiene que quedar constancia. Si vuelvo a hacer una compra el otro día o 3 días después, tengo que hacer todos esos mismos documentos de vuelta con el contenido de esa nueva transacción comercial, ¿entendés? De hecho, generalmente entre una empresa proveedora y un cliente están establecidos parámetros de la relación comercial. El ejemplo que yo les daba, decir, bueno, retirá dentro del mes, cuando termina el mes cerramos y vemos cuánto me debe. Ahora, dentro de ese mes, y bueno, por tu comportamiento, por tu movimiento, por lo que vos mostraste o lo que sea,
tenés un límite de compra de X cantidad de dinero, 300.000 pesos, 2 millones, 1 millón, no sé, lo que sea, depende de los tamaños y las posibilidades de cada uno. Pero todo eso está establecido entre proveedor y cliente. Se establecen parámetros de esa relación comercial. Quiero aprovechar y hacerles un comentario, chicos. Ayer lo comenté en la otra comisión. Con esto del ejemplo de un proveedor y un cliente y que se va retirando en cuenta corriente, antes se entregaban las mercaderías, se veía si no se devolvía alguna, qué quedaban firmes o los precios, lo que sea, y un tiempo después se facturaba lo que quedó comprometido. Hoy por hoy no es así. Eso antes se llamaba prefacturación y postfacturación. Prefacturación era si ni bien solicitaba al cliente, ya antes de enviar se hacía la factura y se le enviaba inclusive la factura y, bueno, por cuerda separada, con la distribución se le enviaba la mercadería. Y la postfacturación era cuando se facturaba después todo. Hoy por hoy ya no existen las dos opciones. Ya todas las organizaciones, ni bien el cliente solicita, se organiza todo, se ve si hay en stock y cuando está confirmado, ya antes de enviar, se factura. En todo caso, si después o se devuelve, se hace una nota de crédito o lo que sea, pero ya no existe más la postfacturación. Se llamaba así antes, pero ahora todo se factura. Ni bien se hace la transacción, ya se factura. Bueno, esperamos un ratito y continuamos. De hecho, vuelvo a quedar a disposición de cualquier consulta.
Bueno, continuamos, chicos. Hola. Hola, ¿escuchan bien, chicos? ¿Hay alguien ahí del otro lado? Se escucha, profe. ¿Continúo? Sí, se escucha. Bueno, vamos con el ejercicio 11. Acá la parte de registración en sí no nos interesa hablar un poco de estas cosas que ocurren, qué documento le respalda. Igual voy a leer el enunciado tal como está acá en la guía de trabajos prácticos, ejercicio 11 entonces. El responsable de contabilidad de una cuenta determinada tiene en su poder la documentación que se detalla abajo. Dice, analice cada una y responda si tiene interés económico para la empresa y si entiende que debe ser registrada en su contabilidad y justifique la respuesta. Olvidémonos de ser estricto con ese enunciado. De este lado, lo que me interesa que veamos hoy es cómo hay algunos documentos o algunas acciones que están respaldadas por documento y qué acción respalda qué documento y qué documento respalda qué acción. Las dos cosas nos interesan. Y esto que parece un trabalengua, les aclaro, nosotros en el examen hay veces que le decimos, voy a poner para que ustedes entiendan más fácilmente, voy a poner el ejemplo del remito. Digo, de las siguientes acciones, ¿con qué documento se respalda? Y ponemos entrega de mercadería. Bueno, ustedes tienen que responder remito. O al revés, les preguntamos, siguiente documento, ¿qué acción respalda? Ponemos remito, ustedes tienen que decir entrega de mercadería. ¿Entienden? O sea, de los dos lados estamos analizando para que quede claro. Bueno, acá dice entonces, factura original por compra de mercadería a crédito. ¿Alguien me dice qué refleja una factura? ¿El listado de lo que se compró, profe? ¿Más su precio? Se suele, sí, contiene esos datos. Se expresa de la siguiente manera. La factura perfecciona una compra-venta y contiene un detalle minucioso de la mercadería, de la mercadería objeto de la transacción. Pero se ocupa esa palabra, perfecciona la compra-venta, como que es ya algo concretado y por eso es importante la factura de exigencia legal, porque ya les dije, determina los impuestos que hay que pagar. El Estado encantado cada vez que hay una factura. Y, por otro lado, es un instrumento que acredita que eso se compró.
con todas las consecuencias legales que tiene y las obligaciones que tiene. Un ejemplo, si yo compro una heladera y después falla o no anda, me voy a reclamar, lo primero que me van a decir, tenés la factura de... Entonces en la factura va a estar exactamente discriminada la heladera que yo compré y que no funciona, estoy reclamando. Eso va a desencadenar la posibilidad de hacer el reclamo de garantía, va a decir cuándo compré, en qué localidad, a quién le compré, o sea, todos los datos. Por eso se dice perfecciona la compra-venta. Ahora, cuando decimos original, ¿quién quedó con la factura original? A ver, un valiente. ¿Cliente? Claro, sí o sí. Se emite una factura, el original va para el cliente. El duplicado queda en el vendedor, en la organización del vendedor, y después si hay triplicado o lo que sea, eso ya son, o para registración o para lo que sea. Pero como mínimo se establece original para el cliente, duplicado para quien emitió la factura. Fíjense que acá dice factura original por compra de mercadería a crédito. Entonces, en la factura también consta si se compró a crédito o si fue una compra al contado. O sea, hay detalles de la transacción comercial que quedan reflejados en la factura. Lo importante acá es original, entonces es del cliente y es a crédito. Les reitero, a crédito significa que en algún momento uno tiene que tener una constancia de que pagó eso, de acuerdo a lo establecido por la relación comercial entre el proveedor y el cliente. Vamos al siguiente. Boleta de depósito efectuado en la cuenta corriente bancaria de la empresa y sellada por el banco. Bueno, esto es sencillo también. Es un depósito, obviamente, y acá está expresado así. Pero aquí, ¿qué nos dan? Nos dan un ticket donde consta ese depósito y que para que tenga validez legal inclusive tiene que tener el sello con la media firma por lo menos del cajero. Eso es importante. No deja de obrar también como un recibo. Informe de faltante de mercadería en el depósito. Esto, por ejemplo, no es de exigencia legal, pero les aseguro que cualquier organización que tiene depósito tiene alguna planilla de control de stock. Tengan en cuenta ese nombre, planilla de control de stock. Entonces, ustedes van controlando el stock, si son los responsables del depósito. Si hay algún faltante, lo tienen que informar. Entonces, puede ser por ahí no solamente que se informa al faltante de mercadería, sino muchas otras alternativas. Vencimiento de la fecha de vencimiento de alguna mercadería que fue quedando, o alguna mercadería que se deterioró o se rompió, que ya no está, porque un cliente va a comprar algo, quien le va a vender se fija en stock y dice, sí, y me pasó a mí en la construcción con viguetas pretensadas. Sí, te vendo, esto estaba fantástico. Yo muy contento porque estaba costando conseguir viguetas pretensadas. Y me voy a depósito y me dice, no, pero las 3 que quedaron acá y que usted compró están rotas, pero no me sirve. Bueno, no sé, nos informaron, qué sé yo, y se empezaron a culpar entre todos. Pero en el stock figuraba que había 3. Y había 3, pero estaban rotas, no servían. Bueno, todo esto hace que ustedes vayan entendiendo la importancia que tienen los documentos que reflejan toda la realidad que se da, no solamente en una relación comercial, sino en el trabajo cotidiano y en los procesos que tienen las organizaciones. Por eso les di el ejemplo de la acidez de la pasta. Y para nosotros un sinsentido,
pero para esa empresa es importante porque que su producción esté bien hecha y bien controlada de acuerdo a los parámetros que ellos ocupan, es importante que eso se registre. Lo mismo acá en el ejemplo que estamos viendo, en el depósito, deben haber posibilidades de informar el mal estado de las cosas, la existencia que hay, lo que está deteriorado. Continuamos entonces, dice ahora, factura duplicado por venta de mercadería al contado. Ya vimos, no deja de ser lo mismo, es una factura, pero si es duplicado, ¿de qué lado del mostrador estoy? Del lado del que vendió. Al contado. Por otro lado, tiene que haber un recibo. Y acá les quiero aclarar, para que ustedes entiendan. Muchas veces un documento se puede ocupar para varios aspectos. Ahora, eso tiene que estar bien hecho, como corresponde. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes se van a la ferretería El Águila, que queda ahí enfrente a la universidad, ahí por la ruta. Y dicen, bueno, voy a comprar un martillo, 2 azulejos, una bolsa de cemento, algo así chiquito, voy a cargar en el auto y llevo. Bueno, ustedes van y el que está a cargo de la caja hace una discriminación, les saca un ticket factura. Y ustedes le pagan, le pone un sello que dice pagado y les entrega a usted el ticket factura con el sello que dice pagado y le dice vaya allá al final del mostrador y retiren la mercadería. Ustedes se van con su tiquecito allá. El encargado del depósito allá atrás dice, está pagado, está todo bien. Ahí se fija todo lo que tiene que entregar. Les da a ustedes o les cargan el auto, lo que sea, y cuando termina esa acción le pone un sello que dice entregado. Entonces un mismo documento se está ocupando, que es la factura, ticket factura, está oficiando como recibo y a su vez está oficiando como remito. Y es correcto, pero queda registrado todo. Entonces ustedes se van a su casa con un ticket que dice que tiene una discriminación de todo lo que compraron, que dice pagado, que a ustedes le da el respaldo de que pagaron, y con un sello que dice entregado. Entonces, si ustedes se van a reclamar algo, allá dicen, no, pero en su ticket está que le entregamos. O si le dicen, usted me tiene que pagar, no, si acá está el sello de que está pagado. Entonces, es un documento que refleja las 3 exigencias de esa relación comercial. Continúo. Acá tenemos otro ejemplo, telegrama de renuncia de un empleado de la firma. Si ustedes tienen un empleado a quien se le reclama que no está haciendo algo o lo que sea, y dice, bueno, no, pero yo no trabajo más acá en esta firma. Bueno, nosotros ni enterado, vos avisaste. Sí, le dije a fulano que... ¿Me entienden? O sea, esto que les estoy diciendo de fantasía, para que se entienda, es algo que tiene que tener una formalidad. No es que un empleado dice renuncio, me voy, o por el motivo que sea, y se va y no viene más. Si se va y no viene más, sigue su responsabilidad porque sigue siendo empleado de esa organización. O sea, tiene que haber algo fehaciente que le desvincula laboralmente de esa organización. En este caso, en este ejemplo que estamos tomando, es el telegrama de renuncia. Confirma y todo, lo envía al empleado, entonces no pertenece más al plantel de empleados de esa organización. Pero tiene que haber una formalidad. Continuamos. Nota de un cliente reclamando el mal estado de la mercadería enviada por la firma. Bueno, eso yo les di un ejemplo ya y se puede dejar constancia en el remito cuando lo recibe y lo devuelve, o tan sencillo como puede enviar una nota, pero deja constancia de que hubo ese problema. Entonces todos los documentos se refieren a eso, a dejar constancia de una acción que tiene que ver con toda esa
con todo ese proceso, no solamente comercial, sino de producción o de lo que sea. Denuncia de un accidente de tránsito ocurrido a un chofer de la firma. Ahí tienen que reclamar, por ejemplo, al seguro. El seguro lo primero le va a decir, ¿y a dónde está la denuncia policial? Otro documento. Factura por la compra de un vehículo 0 kilómetros. Bueno, esto es lo mismo, es una factura. Creo que este ejemplo se puso como para decir, bueno, piénsenlo un poco, pero factura de factura, ya sea de un vehículo 0 kilómetros o de lo que sea. Recibo duplicado por dinero en efectivo de la venta de mercaderías a plazo. El recibo original le quedó al cliente, al que puso la plata y pagó. El duplicado le queda al cobrador o a la empresa que cobró, como constancia para su organización o lo que sea. Pero los datos de ese pago están todos en el duplicado. Entonces, de ese lado del mostrador, del lado del que cobró, también necesitan una constancia de ese pago donde estén todos los datos que necesita para su registración, para ordenarse, para ver la fecha, para ver quién es el cliente que pagó y dejó al día su cuenta o lo que sea, o que pagó parcialmente. Ejemplar de un balance general correspondiente a un cliente de la firma. El balance es como hacer, en alguna medida se entiende con la palabra balance, pero es un corte que se hace de la situación en que está cada organización, sobre todo empresarial o lo que sea, y el balance refleja las condiciones económicas en tal, las actividades que tuvo el año, si tiene deudas o no, en fin, todo lo que refleja un balance que en definitiva es un corte que muestra todos los parámetros de la empresa, cómo se encuentran. Planilla de determinación de deuda confeccionada por la AFIP-DGI. Bueno, cada factura que se hace o cada transacción comercial o los impuestos que corresponden, porque pueden ser otro impuestos de otra naturaleza, como impuestos de aduana o lo que sea, uno tiene una liquidación desde el lado de esa organización y va pagando a la AFIP. Pero puede que haya alguna diferencia en la interpretación o en los montos o en los porcentajes o cómo se entendió, y pueden haber diferencias. Entonces, la AFIP también hace su planilla y determina, y te envían esa carta de amor donde aparece que vos debés y cuánto debés y por qué debés. O sea, hay una planilla de determinación de deuda y eso lo hace la AFIP, y por otro lado uno en su organización también ve todo lo que tiene comprometido como deuda hacia esa institución de recaudación. Recibo original de dinero en efectivo por operación realizada a plazo. Bueno, esto vuelve a ser algo muy sencillo. Se pagó algo que se había retirado a plazo, pero bueno, recibo original, entonces si yo soy el cliente que pagó, puedo exhibir mi recibo diciendo que ese pago me permite demostrar que yo cumplí o con todo o con parte de mi obligación dineraria para con alguien, o sea, con mi deuda. Certificado de un plazo fijo recién efectuado. Esto también aparece acá, es algo muy sencillo, pero si disponemos de dinero y vamos a poner en un banco a plazo fijo, y bueno, algún documento nos tienen que dar. Acá figura como un certificado de plazo fijo efectuado. Hay una constancia de que se realizó ese plazo fijo. Hoy por hoy mucho de todo esto es electrónico. Uno hasta los hace por el e-bank. Informe de la situación financiera de un cliente. Esto, por ejemplo, puede ser un informe bancario, pero de alguna medida es algo que se suele ocupar si uno va a tener, por ejemplo, un cliente nuevo y quiere saber cómo está financieramente para ver si es un cliente que es
interesante de sumarlo, o si tiene problemas y uno no le quiere sumar como cliente, como sea. Pero existen informes de situación financiera y es lo que se está expresando acá. Dice, 5 cheques de clientes recibidos en cancelación de parte de su deuda. Esto simplemente es otra manera de pagar. Simplemente en vez de dinero se entregan cheques, pero se emite un recibo porque se está cobrando. Los cheques hoy por hoy pueden ser al día o de plazo o cheque diferido. Cédula verde por la registración de un vehículo adquirido por la firma. Esto también es sencillo de entender. Cuando se compra una movilidad, ya sea para una firma o para quien sea, se registra en el registro del automotor y hay una constancia donde tiene todos los datos del automotor, del propietario y todo. Bueno, que es la cédula verde. Es un documento. Luego dice, publicación de una entidad financiera donde se suministra la cotización diaria de la moneda extranjera durante el último mes. Muchas organizaciones que trabajan en exportación o importación van haciendo entrega o toma de mercadería y después tienen que ir cotizando de acuerdo a la cotización de cada día o cómo se fue entregando y necesitan estar informados. Entonces, si bien la publicación en sí no es un documento, pero la entidad financiera con la que trabaja tienen para cada día una cotización de la moneda extranjera y son las que van a aplicar en esa transacción comercial. Entonces tiene una importancia para esa organización que hace importación o exportación. Es un ejemplo. Chicos, ustedes se dan cuenta cómo de algo que era sencillo, vimos más o menos unos 8 o 10 documentos. A ver, un poquito ya me fijo. En el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Empezamos con 10 documentos comerciales. Muy conocidos, muy habituales en nuestra vida cotidiana. Y a medida que fuimos viendo, se amplió la cantidad de documentos. Y yo les reitero que tienen que tener en cuenta, algunos son exigibles legalmente y otros simplemente tienen que ver con la organización interna de cada uno. Pero cada hecho que sucede en todo este ámbito tiene que estar reflejado con una documentación, Les doy otro ejemplo sencillo. Ustedes llevan a hacer el service del auto, por ejemplo. Independientemente de que cuando pagan les tienen que dar un recibo, le dan la factura, todo eso, cuando el auto entra al service, señor, ¿qué le va a hacer? Anotan el nombre del propietario, todo, y qué service solicita, qué service acordó que se le va a hacer. Vamos a suponer que tienen muchas cosas para hacerle a su auto, pero ustedes quieren hacer una parte nomás. Y eso que ustedes quieren hacerle hay que anotar en algún documento y tiene que quedar constancia. Entonces, ustedes después retiran y dicen, pero a mi auto le faltó hacer tal y tal cosa. No, acá en la ficha que hicimos cuando usted ingresó, usted solicitó esto y esto. Eso otro no solicitó. Un ejemplo para que entiendan. Pero se hace un documento y eso tiene mucha importancia porque puede haber una discusión a raíz de la falta de claridad de que hay que hacerle al auto o no. Entonces, constantemente en todo lo que hacemos en lo cotidiano hay documentos que dejan constancia de cómo se realiza una acción. Bueno, chicos, yo voy a esperar un rato, también vamos a hacer como lo anterior y vamos a esperar si hay alguna pregunta, pedido de aclaración o alguna duda y después avanzamos un poquito más y ya estamos como para finalizar por lo menos lo de hoy. Les voy adelantando que es muy probable que el martes ya empecemos con diagrama en bloque. Profe, sí, yo tengo una consulta. ¿Me podría decir la diferencia? Porque para mí son medio iguales entre factura, ticket y recibo.
Bueno, yo te reitero, vamos primero a la diferenciación entre factura y recibo. O sea, la factura es que hay una transacción comercial que se hace, algo que se vende y se va a comprar. Entonces, cuando se factura se deja reflejado esa transacción comercial en sí. Ahora, eso no implica que está pagado. Cuando vos pagás tenés el recibo. El típico caso es cuando yo saco a crédito algo de un lugar donde me dan crédito. Pero después, cuando llega el resumen y cuando me dicen cuánto debo, ahí tengo que pagar. O sea, facturar es algo distinto a pagar. Esa diferenciación es la primera que quiero que tengas clara. Claro, si vos te vas al supermercado, compras algo y ya estás pagando. De hecho, es simultáneo, pero son documentos distintos la factura y el recibo. Yo por eso di el ejemplo de la ferretería, porque es un ejemplo donde uno paga y recibe la factura, que se llama ticket hasta por la formita que tiene. Es algo que se entiende que es un poco más ágil, más rápido para cosas menores. Por eso puse el ejemplo del combustible. Vos te vas a cargarle combustible a tu auto y no hace falta una factura grande. No, un ticket chico ya tiene la discriminación de los litros y de qué tipo de combustible, el precio, o sea, tiene todos los contenidos. Pero tanto es así que es una factura que puse el ejemplo que podría ser una empresa que va a cargar el tanque de su movilidad, entonces necesita facturar y te dan, vos le pedís al que expende combustible, deme un ticket factura a nombre de tal empresa y te da. Entonces, hoy por hoy ya se llama ticket por la formita y porque es un papel chico, por eso nomás se llama ticket, pero es una factura y es distinto del hecho de pagar. En el ejemplo que yo te di de la ferretería, te ponen el sello de pagado cuando vos pagás, pero ni bien vos pediste las cosas, ya te facturan y te dan la factura. ¿Entendés? Esa es la diferencia que tenés. No sé si quedó claro, si tenés otra duda, seguimos analizando, porque la idea es que vos tengas claridad de... Sí, profe, entendí, sí. Muchas gracias. Listo. Ahí hay una nena que habló. ¿Quién es? Pero y entonces, en el ejemplo de la actividad 13 que dice detalle de mercadería adquirida, ¿qué iría? Porque en eso estoy confundida. Espérame. Ya me fijo. Vamos a ver acá. Detalle de la... Ese. Bueno, ese es... impuesto unitario, importe unitario total detalle. Estas dos son facturas. Acá sí hay cositas que tenemos que corregir, creo que había otro, pero... ¿cómo es tu nombre? Rocío. Rocío. Si yo te digo detalle de la operación económica del cliente, o si te digo detalle de las mercaderías compradas, detalle de las mercaderías adquiridas e importe unitario y total, cualquiera de las dos son aplicables y van a factura. Ok. Sí, porque contienen esos datos. Buenísimo. Gracias. Listo. A disposición. Sí. Pero detalle de la operación económica del cliente, ¿no sería resumen de cuenta? Ahí me pone en un aprieto en lo siguiente. En realidad hay que, nosotros esta guía habíamos hecho y
hay algunos detallecitos, lo mismo en otros ejercicios ya nos vamos a encontrar. Si yo te digo, yo tengo una factura y tengo un detalle de la operación económica del cliente, no estoy mintiendo y está bien. Si yo te digo un resumen de cuenta, digo detalle de las operaciones económicas del cliente, estoy más acertado para decir que es un resumen de cuenta, ¿entendés? Entonces, ahí es donde se queda tramposo cómo está expresado acá, porque la factura también tiene un detalle de la operación económica. Ahora, si son una serie de operaciones, sí es un resumen de cuenta. Vamos a hacer lo siguiente. Para este caso, vamos a tomar detalles de mercaderías adquiridas e importe unitario y total, esto que le estoy señalando acá, vamos a tomar para factura. Y el de arriba vamos a tomar para resumen de cuenta. Esto vamos a corregir después. Yo ya me había comprometido y me olvidé, pues tenemos hace rato esto de acá. Pero este detalle de operaciones económicas del cliente sí va para resumen de cuenta. Vamos a hacer así. Bueno, profe, gracias. Gracias. Profe, tengo una consulta. En el caso escucho. de la factura, por ejemplo, que la original generalmente es de color blanco y la duplicada suele tener color o rosado o amarillo. ¿Eso es un requisito legal o es meramente un formato nomás que se le da para distinguirlo? No hay exigencia legal sobre los colores. Eso sí está escrito bastante grande cuando dice factura, si es el original o el duplicado. El color es una cuestión de conveniencia de ubicación rápida, entonces uno ya sabe que el que es blanco es original para el cliente y el otro, el que tiene color, para una ubicación más rápida nomás. No hay exigencia con eso. Buenísimo, gracias. ¿Listo? Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, chicos, pues yo la semana que viene, el martes, ya queremos empezar con diagrama en bloque. Y les digo el criterio del profesor Moriena y el mío. Los temas, cuando vamos cambiando, vamos avanzando en el dictado de las clases, ni un tema se sepulta. Entonces, por más que la intención sea de que la clase que viene ya empecemos con diagrama en bloque, si tienen una duda sobre los documentos comerciales o inclusive si es sobre redes o lo que sea, expongan sus dudas, clarifiquen si quieren volver a ver alguna parte. Y acá les pido lo siguiente, que eso resulte de que ustedes estudiaron y les surgió una duda. No pidan que le expliquemos todo de vuelta porque no estudiaron, eso no tiene sentido, pero si de estudiar les surgió una duda, nosotros estamos para eso, y no es que ahora dejamos de ver redes o dejamos de ver documentos comerciales y ya sepultamos no. Ustedes tienen que practicar, tienen que estudiar y las dudas les van surgiendo a medida que avanzan con eso. Entonces nosotros estamos para que no les queden las dudas.
Les reitero, pero que surja de que están estudiando, ¿no? Bueno, esperamos un ratito más y nosotros anduvimos buceando por acá por la página 31 y hay algunas cositas en la página 30 que les puede interesar y que van a ir conociendo. Algo podemos llegar a ver después. Por ejemplo, acá aparece lo que es una hoja de ruta. Un aporte de los socios. Son pequeñas cosas que después les voy a explicar para no cargarles ya con tanto, pero hagan un repaso, una miradita y vamos a ver eso en todo caso antes de empezar con diagrama en bloque el martes. Yo quedo un rato más disponible acá en la virtualidad que nos convoca y bueno, a disposición, chicos.